La mayoría de terapeutas creen que están generando cambios profundos en sus sesiones, pero la realidad es que muchas veces no lo están haciendo. Porque una cosa es escuchar a una persona, otra cosa es analizar su problema, otra cosa es profundizar en su historia y otra muy distinta es generar un cambio real. Muchos profesionales hacen lo que yo llamo abrir el melón, profundizan, identifican la creencia, pero el hecho de encontrar información sobre el problema que le está generando a la persona no significa que estés generando un cambio en ella. Puedes entender perfectamente lo que te pasa, pero entender el problema no es lo mismo que transformarlo. Y por eso en este vídeo quiero enseñarte realmente cómo se hace una intervención estratégica paso, qué ocurre dentro de una sesión cuando una persona genera un cambio y cuál es el proceso interno que tiene que atravesar alguien para poder cerrar algo que le está generando sufrimiento durante años. Así que vamos muy atenta. Pero antes de hablar de cómo se hace una intervención, hay algo que un profesional tiene que entender primero. El objetivo de una intervención no es explorar, no es investigar, no es analizar, no es entender. El objetivo de una intervención es resolver algo, es poner un punto y final a algo que le está generando sufrimiento en la vida de una persona. Puede ser sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el dinero, sobre la vida, sobre sí misma, pero la intervención estratégica tiene un objetivo muy claro: cerrar algo que está condicionando la vida de esa persona. Y para que algo se pueda cerrar, la persona tiene que atravesar un proceso interno. Ese proceso no se improvisa, no significa que metes a la persona en una caja o una sesión estática y rígida. Significa saber qué proceso interno tiene que atravesar la persona para resolver un problema. Porque cuando alguien quiere cerrar algo en su vida, su cerebro tiene que pasar por ciertos momentos. Tiene que ver algo, tiene que entender algo, tiene que sentir algo, tiene que tomar una decisión, y ese proceso es el que vamos a ir guiando dentro de una intervención estratégica. Mira, lo primero que necesitamos cuando empezamos una sesión es algo muy simple, tan simple que nadie lo hace: que la persona tenga claro para qué estamos ahí. No estamos ahí para hablar sin más, no estamos ahí para resolver algo. Lo primero que necesitamos cuando empezamos una intervención es algo muy simple: que la persona tenga claro para qué está ahí. No estamos ahí para hablar sin más, estamos ahí para resolver algo. Por eso al principio de la sesión definimos algo muy importante: ¿a qué le vamos a poner punto y final hoy? Esto cambia completamente la sesión, porque cuando el cerebro tiene un objetivo de cierre, empieza a buscar resolución. Y esto tiene una base clara en cómo funciona nuestra mente. En psicología existe algo conocido como el efecto Zeigarnik. Este efecto explica que nuestro cerebro mantiene activas las situaciones que percibe como incompletas o que están abiertas. Cuando algo queda sin cerrar, nuestro sistema cognitivo mantiene una tensión interna porque busca completar ese ciclo. Por eso, cuando definimos claramente qué vamos a cerrar en una sesión, el cerebro deja de dar vueltas sin dirección y empieza a orientarse hacia la resolución. Y esto cambia completamente la predisposición mental con la que la persona entra en la intervención. Uno de los errores más comunes que veo aquí es que muchos profesionales trabajan directamente el síntoma: la ansiedad, la inseguridad, el miedo, la depresión, el conflicto, pero el síntoma no es el problema. Es solo la forma en la que la persona lo expresa y aparece. Cuando ya tenemos claro qué vamos a resolver, entramos en la parte más profunda de la intervención. Aquí no estamos buscando cualquier información, nos ponemos en modo detectives. Estamos buscando entender cómo se construyó el sentir de la persona, es decir, qué ocurrió, qué interpretó en ese momento, qué sintió y qué decisión tomó de ahí para sobrevivir. A esto yo lo llamo los 4 elementos del sentir, porque al final lo que una persona vive hoy se construye a partir de estos 4 elementos: una experiencia, una interpretación, una emoción y una decisión que se toma en ese momento para sobrevivir emocionalmente o físicamente. Pero que hay algo muy importante: no se trata solo de identificar estos elementos, se trata de transformarlos de verdad, cambiar la creencia que se generó en ese momento, pero cambiarla en ese momento. Trabajar profundamente la emoción que se quedó atrapada, resolverla, cambiar la decisión que la persona tomó para sobrevivir en esa situación, y cuando cambian estos elementos cambia el sentir de la persona, y cuando cambia el sentir cambia totalmente la vida. En muchos casos, cuando empiezas a buscar esa raíz,
aparece algo que suele repetirse: las primeras relaciones importantes de la vida, padre, madre o tutores que influyeron, ¿no? Estas figuras que influyeron en cómo la persona empezó a percibirse, y ahí aparecen muchas creencias de identidad. Creencias como, por ejemplo, no soy suficiente, no soy visible, no soy querido, o si soy yo mismo no me van a querer, ¿vale? Estas creencias que suelen aparecer aquí muchas veces nacen muy temprano y terminan condicionando la vida adulta. Esto también hay que identificarlo y cambiarlo. Cuando empiezas a conectar toda esta información, lo que ocurrió, lo que la persona creyó, lo que sintió y lo que decidió, la persona empieza a ver su historia desde un lugar totalmente diferente. Hasta ese momento había vivido dentro de la historia. A partir de aquí, había confundido lo que ocurrió con lo que cree que es. Pero cuando ves cómo se construyó ese patrón, esa estrategia emocional, aparece una claridad brutal, muy potente. La persona empieza a darse cuenta de que la historia que ha repetido durante años no es necesariamente la verdad, todo lo contrario, es mentira. Es una interpretación que hizo en un momento concreto de su vida. Y cuando aparece esa claridad brutal, ocurre algo muy poderoso. La persona empieza a separarse de su historia, empieza a entender que su historia no es su identidad. Pero comprender esto todavía no es suficiente para generar el cambio, porque puedes entender perfectamente lo que pasó y seguir sintiendo exactamente lo mismo. Por eso, dentro de una intervención estratégica hay un momento donde no buscamos solo claridad mental, buscamos algo mucho más profundo, que la persona vea el precio de seguir viviendo desde esa decisión, desde esa estrategia emocional. ¿Qué ha perdido? ¿Qué oportunidades ha dejado pasar? ¿Qué impacto ha tenido en su vida, en sus seres queridos? Esto conecta con algo fundamental en cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro toma decisiones buscando dos cosas: evitar dolor y obtener placer. Este principio ha sido estudiado ampliamente por neurociencia y la psicología motivacional. El cerebro evalúa constantemente qué opción implica más coste emocional y cuál implica más recompensa. Cuando una persona lleva años manteniendo un patrón emocional, un conflicto emocional, muchas veces sigue haciéndolo porque cambiar le parece más incómodo que seguir igual. Por eso ayudamos a que la persona vea con claridad el precio de seguir viviendo desde esa decisión. Y cuando ese reconocimiento es real, algo cambia dentro de la balanza interna del cerebro. Llega un punto donde la persona reconoce algo muy claro: seguir igual empieza a doler más que cambiar. Y ahí aparece lo que yo llamo el punto de no retorno. Es ese momento en el que la persona ya no puede volver atrás, porque con todo lo que ha visto, con todo lo que ha entendido, con todo lo que ha sentido, ya no puede seguir mirando su vida de la misma manera. Ese es el punto donde la persona está preparada para tomar una decisión diferente. Y esto nos llevaría al siguiente paso. En ese punto aparece una certeza interna que antes no estaba. La persona reconoce que no quiere seguir viviendo de la misma forma, con la misma decisión, y entonces toma una decisión nueva. Y normalmente esa decisión es lo contrario a lo que ha estado haciendo toda su vida. Si decidió callarse para no molestar, ahora empieza a expresarse. Si decidió esconderse, ahora decide mostrarse. Si decidió, por ejemplo, adaptarse al entorno, ahora empieza a priorizarse. Esa decisión es clave porque abre la puerta a acciones nuevas. Y solo las acciones nuevas generan resultados diferentes en la vida. Pero antes de cerrar la sesión, hacemos algo más. Porque si la persona se va solo con una idea nueva, el cambio puede quedarse en el plano racional. Y nosotros no queremos solo un cambio de pensamiento, queremos que cambie cómo se siente la persona. Por eso utilizamos herramientas que ayudamos a integrar ese nuevo estado emocional, esa nueva decisión. Por ejemplo, el anclaje somático. Esto significa ayudar a que la persona lleve ese nuevo sentir al cuerpo, que no se quede solo con una idea en la cabeza, sino que pueda reconocer físicamente cómo se siente vivir desde ese nuevo lugar. También utilizamos procesos de reasociación cognitiva, es decir, ayudamos a que esa persona empiece a asociar su historia pasada con un significado distinto. No cambiamos lo que ocurrió, pero sí cambiamos la forma en la que la persona se percibe frente a esa historia. Cuando este nuevo sentir se integra, el cambio tiene mucha más probabilidad de sostenerse en el tiempo. Ahora bien, quiero que entiendas algo importante. En este vídeo hemos hecho un recorrido bastante rápido por cómo funciona una intervención estratégica, los pasos que seguimos,
ese proceso, ¿no? Esos momentos claves, y seguramente muchas cosas te habrán empezado a encajar ya. Pero entender los pasos no significa saber intervenir, porque intervenir bien no consiste solo en conocer una estructura, consiste en saber leer a la persona, saber qué preguntar en el momento adecuado, saber sostener lo que aparece en la sesión y saber guiar a través de este proceso interno. Y esto no se aprende solo viendo un vídeo, esto te va a dar claridad, porque en realidad no se trata solo de entender los pasos, se trata de integrarlos, de aprender a pensar de esta forma en sesión, de desarrollar habilidades necesarias para poder aplicar esta herramienta con seguridad. Y precisamente esto es lo que nosotros trabajamos en la Academia de Interventores Estratégicos. No solo es entender el proceso, sino aprender a integrarlo y aplicarlo de forma que realmente, cuando tengas una persona delante, sepas cómo hacer y cómo aplicar cada paso. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el cambio en una persona, empiezas a darte cuenta de algo que puede resultar muy incómodo. Muchas veces el problema no es que la persona no quiera cambiar, ni siquiera que su problema sea demasiado profundo, difícil o complejo. Muchas veces el problema es cómo estamos trabajando con esa persona en sesión. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, te das cuenta de algo que a muchos profesionales no les gusta escuchar ni reconocer. Hay muchas terapias que duran meses o incluso años y en realidad no están resolviendo el problema de sus clientes, de sus pacientes. En el próximo vídeo quiero hablar precisamente de esto. ¿Por qué muchos procesos terapéuticos se alargan durante años sin generar un cambio real? Porque entender esto puede cambiar completamente la forma en la que trabajas con tus clientes. Si trabajas ayudando a personas como psicóloga, como coach, como terapeuta, en este canal voy a compartir ideas, herramientas, tips, formas de trabajar diferentes, una forma enfocada en generar cambios reales en las personas. Así que, si este tema te interesa, te invito a que te suscribas a este canal, porque en los próximos vídeos vamos a seguir profundizando en cómo intervenir mejor en sesión y cómo generar cambios mucho más rápidos y profundos en las personas. Nos vemos en el siguiente vídeo.